Hola, ¿qué tal? Buen día, vamos con la clase, continuando con lo que era la parte de estadística descriptiva, ¿sí? Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, en esta ocasión los puntos a considerar son la clasificación ordenada, el histograma, el polígono de frecuencia, gráfica de frecuencia relativa, la gráfica de frecuencia relativa acumulada y vimos lo que era el diagrama de Pareto, ¿sí? Eh, bueno, solamente lo que es con respecto al diagrama de Pareto fue el único que lo vamos a ver en Excel. Todo lo demás, pues realmente pues a mano, ¿no? Y ya después, si da tiempo, lo vemos todo en Excel. Entonces, comenzamos con la clasificación ordenada. Bueno, tenemos que la definición o lo que vamos a ver en la parte de estadística descriptiva, ¿sí? Que es la presentación de datos en gráficas, ¿sí? Pretendiendo mostrar grandes series de datos numéricos, pues de manera organizada y pues también de manera, representarlos de manera eficaz en forma de tablas y diagramas, ¿no? Como llevamos comentando desde el principio de la clase, los ingenieros todo lo tenemos que demostrar con base a números, datos, ¿no? Entonces, realmente expresarlo en forma estadística mediante tablas y diagramas, pues realmente nos hace que la información que nosotros podamos proporcionar sea pues más digerible, ¿no? O sea, que cualquier persona pueda entender una gráfica de barras, cualquier persona puede entender un diagrama con flechitas y rayitas, ¿no? Pero en cambio, si yo les muestro una base numérica, pues podría ser más complicado que ellos los entiendan, ¿no? Entonces, pues nos apoyamos precisamente en la estadística descriptiva, pues para poder expresar de manera más general, ¿no? Los números o datos mostrados. Bueno, ahora sí, comenzamos con la clasificación de ordenada. Dentro de la presentación de datos en gráficas es importante elaborar una clasificación ordenada, la cual consiste en acomodar en forma generalmente ascendente todos los datos, ¿no? De esto ya hemos visto un poco cuando calculamos la media en las medidas de tendencia central, ¿sí? Y pues en este caso, pues vamos a verlo pues de la misma forma, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Dice, los datos de la siguiente tabla muestran los porcentajes de incremento en el precio por metro cuadrado de las casas de Infonavit durante los últimos 50 años, ¿no? Y pues precisamente aquí tenemos la tabla, ¿sí? Con las representaciones pues ya de todos los números en relación, acuerdo que es porcentajes, son los porcentajes de una muestra de 50 años, una por año, ¿no? Ya que el incremento por precio cuadrado pues aquí lo maneja como anual. Sí, por lo tanto tenemos 50 datos, ¿no? 50 muestras tomadas. Y pues bueno, ya en la siguiente tabla pues lo vemos de manera, pues ya ordenada. En este caso pues está ordenada del menor al mayor dígito, ¿no? El menor del 10.4 hasta el mayor que es el 19.9, ¿sí? Entonces, nada más es esa organización, ¿sí? Precisamente del número menor al número mayor, ¿no? Siempre te vamos a estar trabajando a partir de este punto con los datos ordenados. Este, pues hay algunos cálculos que pues, realmente no necesitan de tener datos ordenados, ¿verdad? Pero hay otros que sí, con los que vamos a trabajar precisamente para las gráficas, los necesitamos de forma ordenada, ¿no? Bueno, primero tenemos que calcular el rango, sería una de las principales medidas que tenemos eh, que, que sacar, que tomar de nuestra lista de datos. Si recuerdas, esto ya lo habíamos visto con anterioridad, igual recordamos que en una serie de datos equivale a la resta del número mayor menos el número menor de dicha serie de datos, ¿no? Para el caso anterior, pues el menor es el 10.4 y el mayor el 19.4. Por lo tanto, tenemos que el rango va a ser igual a 19.9 menos 10.4, que nos da igual a 9.5.
Bueno, la siguiente que vamos a calcular, que es nuevo, es un ancho de columna o un intervalo de clase, ¿sí? Que corresponde a dividir el rango entre el número de clases deseado. Ojo aquí, dice, generalmente el número de clases es igual al número de columnas ordenadas en grupos de 10 en 10. Esto no quiere decir que siempre se vayan a organizar los datos de 10 en 10, ¿sí? Sino que para este tipo de muestras que pues dan realmente del 10 al 100, ¿sí? Pues obviamente es más sencillo organizarlos en grupos de 10 en 10, pero obviamente esto puede cambiar según los datos que tú hayas tomado. Pues imagínate, si tomas una muestra de 100,000 datos, pues si los organizas de 10 en 10, pues ya te vi ahí, ¿no? Organizando todas las filas, ¿no? Todas las columnas, ¿no? Entonces, pues obviamente esto se ajusta, ¿sí? Esto se puede ajustar, no forzosamente va a salir sin 10. Para los datos que yo los que vamos a estar viendo de ejemplos, lo más recomendable es que lo hagas de 10 en 10. Lo puedes hacer de la forma que tú gustes. Obviamente, lo único que vas a hacer es que vas a ampliar tus anchos de columna o tus intervalos de clase. Lo único que va a pasar, ¿sí? Si lo quieres hacer con menos. Por eso se recomienda hacer de 10 en 10, ¿sí? Pero pueden ser los valores que tú quieras, ¿va? Sale. Entonces, ¿cómo calculamos el ancho de columna para el ejemplo anterior? Bueno, tenemos aquí que el ancho del intervalo va a ser igual al rango que ya calculamos previamente entre el número de clases. El rango ya lo calculamos en la parte de atrás, que nos había dado 9.5, ¿sí? Y pues aquí otra vez, ¿no? Lo tenemos en 9.5. Entre el número de clases, que son 5. ¿Por qué son 5? Si tú organizas de 10 en 10 50 datos, que es lo que dijimos en el ejemplo, pues te va a dar 5, ¿no? Si lo hubiéramos organizado de 2 en 2, pues bueno, nos hubiera dado el doble y así sucesivamente, ¿no? Pero como les comento, para los ejemplos que vamos a estar viendo en clase y para sus tareas, lo más recomendable es que lo hagan de 10 en 10. Por lo tanto, consideren eso para sus números de clases, ¿no? Entonces vamos a tener 9.5 entre 5. Si tienes tu calculadora, al hacer la división te va a dar 1.9. Y pues aquí nos damos cuenta que aquí yo pongo que es igual a 2, ¿no? ¿Por qué el ancho de columna o el intervalo de clase va a ser igual a 2? Precisamente por cuestiones de redondeo, ¿sale? Siempre hay que procurar en la estadística redondeadas arriba para no despreciar o que ninguno de los datos queden fuera de mis anchos de columna o mis intervalos de clase, ¿sí? Por eso siempre es preferible redondear hacia arriba. Es mejor que me sobre a que me falte espacio, ¿no? Por lo tanto, en este caso, pues quedan 2, ¿no? Igual así, si te sale 1.5, igual redondea a 2. Si te sale 1.2, redondea hacia arriba. Si te sale a partir de 1.1, bueno, de lo que te salga, a partir de 0.1 hacia arriba, sí, es recomendable que sigas redondeando hacia arriba, ¿va? No redondees hacia abajo porque probablemente si redondeas hacia abajo va a haber algunos datos que no van a caber en tu, pues en tu intervalo de clase, ¿no? Entonces siempre se redondea hacia arriba a partir de 0.1. Siempre se redondea hacia arriba a partir de 0.1, ¿va? Bueno, lo siguiente pues es construir lo siguiente es construir la tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Este, Es una tabla en resumen en la que los datos se condensan o se agrupan, ¿sí? Para facilitar el análisis de datos. Sin embargo, para facilitar el análisis es recomendable formar la distribución de frecuencia relativa o de porcentaje. ¿Sí? Ahorita vamos a ver precisamente cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias. Realmente no es complicado, la verdad. Son pasos muy sencillos. Nada más con que sepan sumar y restar es más que suficiente. Bueno, procedimientos para realizar. Dice, se inicia con el valor más pequeño de la serie de los datos ordenados y se va incrementando en anchos de columna hasta llegar al más alto. Posteriormente se ubican dentro de cada ancho de columna los datos que pudiesen caer dentro del mismo. ¿Sale? Eh, Igual nada más es que entiendas con palabras lo que ahorita vamos a hacer a continuación pues con números, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos precisamente la tabla de distribución de frecuencias.
Aquí tenemos las columnas, están organizados, si te fijas, son 5, que sería pues lo que nuestros números de clases, por así decirlo, ¿no? Es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, ¿no? Y vamos a tener un rango numérico, ¿sí? Que precisamente va de, eh, va precisamente de lo que calculamos como el ancho de clase, ¿sí? Entonces, el ancho de clase, pues ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿sí? Y pues nada más sería, pues, acomodando, ¿no? Yo creo que aquí muchos tuvieron dudas, no sé por qué, pero bueno, lo voy a explicar, voy a intentar explicarlo de la forma más lenta que pueda. Voy a tomar primero la serie de datos ordenadas, la serie de datos ordenados de la tabla. Lo voy a copiar en una hoja de Excel para explicárselos, ¿no? Bueno, lo voy a hacer anotaciones. Tenemos el ancho de clase, ¿sí? Tenemos el ancho de clase, que si recuerdas nos había dado un total de 9.5. Perdón, de 2. Ya me ando confundiendo, de 2, ¿no? ¿Sí? Entonces teníamos un ancho de clase que era igual a 2, ¿sí? Y pues dice la tabla que empezamos con el número más pequeño, ¿sí? Entonces empezamos con el 10.4 más 2, que es el ancho de clase. Si tú lo sumas, 10.4 más 2, pues te va a dar 12.4, ¿sí? Que ese es el primer rango que yo tengo precisamente en mi tabla de distribución de frecuencias, de 10.4 a 12.4, ¿sí? De ahí sale este primer rango. Y luego el siguiente, ¿sí? Pues es de... Y luego el siguiente, 12.4. Y luego el siguiente, ¿por qué me lo marca? ¿Por qué lo marca como fórmula? Estoy ingresando. Porque pues le puse el igual. Fue por eso. Y luego el siguiente sería 12.4 más 2, ¿sí? Pues eso me daría 14.4. Y luego 14.4 más 2 son 16.4. Y luego 16.4 más 2, 18.4. Y luego 18.4 más 2, pues me da 20.4. Y ahí ya tengo las 5 clases, ¿sí? Es 1, 2, 3, y 4. Perdón, 5. Ya me ando confundiendo yo. Y 5, ¿no? Sí, ya tengo ahí mis 5 rangos. Que si tú te fijas, vendrían siendo estos. 12.4, 14.4 y 100. Entonces, yo nada más organizo mis rangos. Si te das cuenta, de 2.4, de 10.4, perdón, a 12.4. Luego de 12.5, déjalo pongo.
Entonces, si te fijas, ya tengo determinados mis cinco rangos, ¿no? Mis anchos para mis columnas, ¿no? El primero que va de 10.4 a 12.4. Y luego el siguiente, si te fijas aquí, yo empecé con el 12.5 a partir de todos. ¿Por qué? Si tú recuerdas lo que habíamos visto antes en lo que era la estadística, lo que habíamos dicho que estamos viendo estadística y probabilidad muestral, si tú recuerdas eso, recordarás también que te mencioné que en la muestral, en el momento en que yo tomaba un dato, ya no volví a tomar otro. ¿Sí? Por lo tanto, por eso de este lado yo comienzo con el 12.5, porque si yo tengo un dato que cae en 12.4, si por ejemplo yo tengo un número que es 12.4 y lo tomo aquí, pero también lo pongo acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber confusión, van a decir, bueno, lo tomé aquí, pero pues acá también me lo está pidiendo, entonces también lo agrego acá. Por eso empiezo con el siguiente punto decimal, que es el 12.5. Y lo único que respeto, pues son los incrementos de 2 en 2. ¿Sí? Es por eso. Recuerda eso, es bien importante. En las muestras, una vez que ya tomo el dato, ya no puedo volver a tomar el otro. Ya no lo puedo volver a tomar en otro lado. Y curiosamente, para este caso sí hay valores, que caen en esa condición. Volviendo aquí a la tabla, ¿sí? Por ejemplo, tengo mi rango de 10.4 a 12.4, lo que incluiría los números de aquí a aquí, ¿no? ¿Sí? Eso sería lo que caerían en el primer rango, ¿no? De 10.4 a 12.4. Si los cuentas, es 1, 2, 3, son 4 valores. Por lo tanto, son 4 observaciones. ¿Sí? Y luego, ¿qué hubiera pasado si yo precisamente hubiera puesto aquí el 12.4? ¿No? Pues, ¿qué me dirías tú? Pues es que otra vez lo tengo acá arriba, pero acá abajo también me lo pide, entonces lo vuelvo a contar para el siguiente rango. No, porque ya estoy repitiendo el valor 2 veces y en el muestral una vez que yo lo tomo, ya no lo puedo volver a tomar. Por eso empiezo con el siguiente punto decimal, ¿va? Entonces, el siguiente es de 12.5 a 14.4. Entonces, comienzo de mi serie de datos, pues obviamente después del 12.4. Independientemente de que no haya 12.5, yo empiezo pues con los números siguientes, ¿vale? Entonces, aquí ya incluiríamos del 12.5 al 14.4, pues caería hasta aquí, ¿no? Y ese sería nuestro siguiente grupo de números. ¿Sí? Y si los cuentas es 1, 2, 3, 4. Entonces hay 4 observaciones para ese rango. Y luego el siguiente de 14.5 a 16.4. Entonces empezamos de aquí. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y todos esos valores, ¿sí? También caen en el rango. ¿Sí? Y si los cuentas, pues ya dijimos, ¿no? Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces son 9 observaciones. ¿Sí? Son lo que se anota ahí. Y luego el siguiente va del 16.5 al 18.4. Entonces empezamos. Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿no? Porque ya el 12 del 18.5 pues ya se pasa a 18.4. Entonces, por lo tanto, hasta ahí llegamos, ¿no? Y esa sería nuestra siguiente toma de datos. 24 números, entonces son 24 observaciones. Y ya por último, el que vale 18.5 al 24, pues que ya son los que hacen falta, ¿no? Ya los que sobran, ¿no? Y pues ya son 9 observaciones las que sobran, ¿no? Y ya, así construyo las primeras 3 columnas de mi tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué sigue? Hay que calcular el porcentaje equivalente al número de observaciones, obviamente con respecto al número de datos totales, ¿sí? Que si tú recuerdas, el número de datos totales pues es 50, entonces hay que calcular el porcentaje de las observaciones con razón del número total, ¿no?
Si recuerdas cómo calcular porcentajes, pues no vas a tener problema. En caso de que no recuerdes, yo te recomiendo que utilices una regla de 3. ¿Sí? Tú lo puedes, si te sale, lo puedes sacar como tú quieras, como tú puedas, como tú entiendas. ¿Sí? Si no te acuerdas, si no sabes, vuelvo a lo mismo. Solamente si no te acuerdas, si no sabes, yo te recomiendo que utilices la regla de 3. ¿Sale? Si tú tienes otra forma, otro método de cómo calcularlo, adelante, puedes utilizarlo sin problemas. Mientras te dé el resultado, por mí está perfecto. ¿Sí? Entonces, nada más, ojo ahí, pues si no sabes, si no te acuerdas, vuelve a lo mismo. Te recomiendo que utilices el, la regla de 3. ¿Sí? Y bueno, precisamente la regla de 3 me dice, es una relación, ¿no? Es una relación numérica la regla de 3, ¿no? Donde decimos, si 50 datos equivaldrían al 100%, pues de mis muestras, ¿sí? Entonces, para este caso, 4 muestras, ¿a qué porcentaje equivaldría? ¿No? Entonces, tú dices, bueno, ya lo construyo de esta forma, ¿sí? Y lo puedes calcular de la siguiente forma. Y te comento, pues lo puedes calcular de la siguiente forma, ¿no? Entonces, tengo 4. Si yo lo multiplico por 100, me va a dar 400, ¿sí? Y si yo lo divido entre 50, me va a dar 8, que equivaldría al 8%, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es multiplicas cruzado y divides en horizontal, ¿sale? Insisto, si ya tienes otra forma, otro método, utilízalo, no importa. Yo solo estoy comentando en caso de que no te acuerdes o en caso de que no sepas cómo calcularlo, ¿no? Entonces, multiplicas cruzado, divides en horizontal. Entonces, 4% entre 50 me va a dar 8. Entonces, sería el 8%. ¿Sí? Que es lo que tengo precisamente, pues en la tabla, ¿no? Es precisamente lo que tenemos ahí en la tabla, el 8%. ¿Sí? Y pues así lo vas haciendo respectivamente con todos los números, con todos los valores, y pues se van a ir incrementando de esa forma, ¿no? Y pues ya, ¿no? Con 4 pues ya vimos que te da 8%, con 4 te da 8%, con 9 tiene que dar 18%, con 24 48 y con 9 18. Y ya construí la siguiente tabla que sería la de frecuencia, ¿no? Y luego por último tenemos la de porcentaje acumulado, que si te das cuenta, si lo puedes notar y si no lo notas, te lo explico, pues empiezas, ¿no? El acumulado, pues la primer dato pues es el 8%, ¿no? Entonces, después para el segundo, vendría siendo la suma, ¿sí? Del 8% más el 8% que sigue, que te da 16, 16 más 18, que te da 34, 34 más 48, que te da 82, y 82 más 18, que te va a dar el 100%. Eso es todo lo que hay que hacer. Es una suma, puedes verlo así como en zigzag, ¿sí? Hasta llegar hasta el 100%. Nada más es ir sumando 8, primero lo pasa igual. Luego 8 más 8, 16. Y luego 16 más 18, 34. 34 más 48, 82. Y 82 más 18, 100. Y ya, tan tan, se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer. Así construyes tu tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Realmente no es complicado, no tiene nada de complicado. Son puras cosas súper básicas y sencillas, ¿va? Nada más, si te fijaste, nada más aquí sumamos 2 y ya. Contamos. Aquí, pues bueno, podemos decir que aumentó la dificultad porque tuvimos que multiplicar y dividir. Y en la última, pues igual nada más es una suma, ¿no? Entonces, súper sencillo. ¿Va? Bueno, siguiente parte, pues bueno, tenemos el histograma, ¿sí? El histograma, pues es una gráfica de barras, como lo conocemos
más coloquialmente, la gráfica de barras. Este histograma pues es para la gente fresa, ¿verdad? Para los que sí estudiaron. Entonces, el histograma pues es una gráfica de barras verticales que nos representa la realidad que guarda una serie de datos respecto a un parámetro, ¿sí? ¿Cómo construimos un histograma? Bueno, pues el procedimiento es que se parte la tabla de distribución de frecuencias para determinar los valores que caen dentro de cada intervalo de clase, ¿sí? Y pues bueno, realmente, pues como tal, ¿no? Pues es poner las barritas y contar los numeritos de tu, de tus ejes, ¿no? El histograma, pues normalmente lo construimos con un diagrama, con un eje Y y un eje X, ¿sí? Donde el eje Y representa en este caso, si lo puedes notar, representa a la muestra tomada, que va de 0 a 50, ¿no? De 0 a 50 muestras que tomamos, ¿sí? En el eje X, pues tenemos los rangos de clase, ¿sí? Que fue lo que precisamente íbamos a medir en el histograma para ver cómo se veía la gráfica, ¿sí? Y pues bueno, ¿hasta dónde llegan las barras? Pues si tú lo notas o si pones mucha atención, pues llegan hasta el número de observaciones, ¿no? Las dos primeras llegan al 4, la tercera llega al 9, esta llega hasta el 24, ¿sí? Y pues esta llega otra vez al 9, ¿no? O sea, realmente es súper sencillo hacer un histograma en una gráfica de barras. O sea, nada más con que sepas qué va en cada eje y ya, ¿no? Representarlo de forma numérica, ¿sale? Bueno, el siguiente es el polígono de frecuencias, ¿sí? Al graficar los polígonos, el fenómeno de interés se despliega a lo largo del eje horizontal y el eje vertical representa el número de proporción de observaciones por intervalos de clase, ¿no? Bueno, el procedimiento para realizar el polígono de frecuencia es que se forma permitiendo que el punto medio de cada clase represente los datos de esa clase y luego conectando la sucesión de cada uno de los puntos medios con sus respectivos porcentajes de clase. Yo sé que suena a lo mejor, en la teoría suena complejo, pero no lo es. O sea, realmente el polígono de frecuencia es exactamente igual que el histograma, solo que aquí, en vez de usar barras, usas puntos y líneas, ¿no? A esto, así como en el histograma, a esto le conocemos como barras, en el polígono de frecuencia, a esto le conocemos como una ojiva, ¿sí? Entonces, pero si te fijas, los puntos, ¿sí? Caen exactamente en donde caían, pues los rangos de la vara, ¿no? Estos los caen en el 4, este en el 9, este en el 24 y este en el 9, ¿no? Nada más que aquí están unidos, pues, con líneas, ¿no? Los puntos. Son puntos medios, ¿no? A la mitad de lo que vendría siendo, tu gráfica, ¿no? Que si antepusiéramos una arriba de la otra, pues quedarían exactamente igual, ¿no? Aquí te quedaría un punto, 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 quedaría un punto, y ya nada más los unes, ¿no? Y así ya tienes el histograma y pues el polígono de frecuencia, ¿no? Esa es la única diferencia, nada más la forma en cómo se ve, ¿sí? Y que pues les digo, esto como lo representamos de esta forma, pues lo que conocemos como una ojiva, pero es exactamente igual. Y bueno, tenemos también la gráfica de frecuencia relativa, ¿sí? Dice que es aquella que parte de los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencias y estos se representan en forma de porcentaje. ¿Sale? Aquí lo único diferencia al otro es que ahora vamos a graficar los porcentajes, ¿no? Y dice que el procedimiento pues es similar a un histograma con la diferencia que este diagrama se debe graficar los porcentajes. Tan, única diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? O lo que podrías haber notado más rápidamente es que en este caso, en el eje Y, en vez de ir al 0 al 50, están porcentajes del 0% al 100%, puesto que habíamos comentado que íbamos a graficarlo igual con barras, pero con la única diferencia que íbamos a graficar a los porcentajes. Si tú recuerdas, pues caía en el 8%, en el 8%, 18%, 48%, e igual 18%, ¿no? Y bueno, así tendría que estar representado, ¿no? Siempre del 0 al 100, ¿sale? Me tomé la libertad para que fuera un poquito más visible, hacerlo del 0 al 50. Esto estaría incorrecto, ¿no? Pues llega hasta el 50%, ¿no?
pero era para que veas exactamente, pues, que sí caían precisamente estos valores, ¿sí? En donde se indica, ¿no? El 8%, ¿sí? En el 18%, en el 48% y en el 18%, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más que en esta, pues lo agrandé. Les digo nada más para que vean que pues, sí caían en esos números y es lo que se grafica en la gráfica de frecuencia relativa. ¿Sale? Los porcentajes. Y pues por último tenemos la gráfica de frecuencia acumulada, relativa acumulada, perdón, acumulativa relativa, como sea, y dice que es aquella en cual los valores obtenidos de una tabla de distribución de frecuencias se van acumulando al 100%, que ya lo habíamos visto anteriormente, uniendo sus puntos en lo que se conoce como ojiva. Es igual, ¿no? Lo vamos a unir como con una ojiva, ¿sí? Se representa con una ojiva. Y pues ahí partimos, ¿no? Pues del 0%, ¿sí? Luego al 18%, que si recuerdas, y luego habíamos dicho que era el 16%, y luego la suma, 32, 34, hasta llegar hasta el 100%. Y tan tan, se acabó, ¿sí? Es todo. O sea, lo que estábamos graficando en esta parte, pues es lo que vimos en la tabla de distribución de frecuencias, sería esta parte de aquí, ¿no? El 8, el 16, el 34, el 82 y hasta llegar al 100%, ¿sí? Es lo que estábamos graficando precisamente con esa ojiva, ¿no? Esos porcentajes en forma ascendente, ¿sí? Porque pues obviamente pues, va del 0 hasta el 100%. Y tan tan, eso es todo. ¿Sale? Eso fue lo que correspondió a la clase del sábado anterior, que fue el sábado 27, ¿sí? De junio. Lo único que quedó pendiente fue, bueno, que lo expliqué, pero les voy a mandar como aquí a las diapositivas del diagrama de Pareto. Y eso es todo, ¿sale? Ya no fue todo lo que vimos, realmente les comento, pues es un tema relativamente pues sencillo, ¿sí? A lo mejor un único lugar donde pudieron haber tenido problemas pues, fue en la tabla de distribución de frecuencias, pero que con lo que vimos ahí en la hoja de Excel, sí, pues haya sido suficiente para aclararles sus dudas de cómo quedó. Nada más es una suma, muchachos, realmente, o sea, neta, empiezas de número menor y vas sumando, si recuerdas, pues tus anchos de columna, ¿sí? Del número menor, y ya, ¿no? Construyes tus rangos y nada más cuentas los valores que caen, pues en esos rangos, ¿no? Y ya nada más los porcentajes y sumar porcentajes. Y tan se acabó, ¿sí? No hay nada complejo, no hay nada, pues extraordinario que hacer, ¿no? O sea, son sumas nada más, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado claro ya con esta segunda clase que ya viste. Y pues bueno, nos vemos en la próxima.